y cuando tenés una buena defensa, porque el arquero pues no tiene margen de error, José Luis. El arquero pues creo yo de que más o menos elegir en la vida ser arquero es casi lo mismo como ser árbitro, ¿verdad? Generalmente nunca va a salir bien. Y un equipo nomás sale campeón, José Luis. La otra veía un documental en la que le enseñan a los más pequeños y a la familia en general y a los chicos. Decía un grande como Manu Ginóbili, por ejemplo, que todo el mundo lo ve como un grande. Y es un grande definitivamente el deporte mundial, porque en Estados Unidos lo ven así. Y decía también otro grande como Michael Jordan, el más grande de toda la historia quizás. Decía, yo perdí más veces de lo que gané. ¿Es así el deporte, José Luis? Es así, pero fundamentalmente los torneos más importantes hay que ganarlo. O sea, les voy a comentar porque nos ven millones de personas acá en Paraguay, en el extranjero, este programa tan visto y tan querido. Nosotros jugamos contra el Milan en el Estadio Nacional de Tokio. Jugando por Vélez. Por Vélez Sarsfield. No tenían ni chance. Nosotros... para la prensa internacional. Al lado mío iba Rossi, medía 1.94. No. Detrás de Rossi venía Baresi. Detrás de Baresi venía Maldini. Sí. Detrás de Maldini venía Costa Curta. Después venía Donadoni. Era toda selección de Italia. Y después tenía De Sailly, el francés. Tenía Simone y Massaro. Toda la selección italiana. Y un compañero me dice, cuando estamos por salir ahí con ellos en el túnel, me dice, ¿cómo hago para marcarle a este? Dice, ¿quién? ¿Sandonau o el Pepe Basualdo? no, era Pompey. Pompey. Chiquitito, Pompey. le tenía que marcar a De Sailly. De Sailly parecía King Morocho Kong, Norro. gigante. Y le dije yo, el fútbol es para inteligente. Cuando viene la pelota en el aire, no vas a saltar con él, vas a perder. Empujalo, desestabilizalo o agarrarle el pantaloncito. Punto, le marcó todo el partido. Después se enojaron después del 1-0. La primera vez en mi vida que enfrenté a un equipo que juegan a un toque y en velocidad. Y ahí, obviamente, me encararon 5 veces mano a mano. Y esos partidos que te salen todos cuando uno está concentrado. Todos los japoneses se volvían locos porque le ganamos 1-0. El 2-0 de Assad se volvieron locos. Viene el árbitro y me viene y me... corriendo, pues yo hacía tiempo, y me insulta. Me dice, Chilaver, juega rápido, lo echo. Le digo. Si usted me echa, le digo, usted ya sabe que no llega a Colombia, le dije. Lo vamos a agarrar ahí en Sudamérica. Quedaba ahí. ¿Era colombiano? Colombiano el señor. Y así me pasó, ahora lo puedo contar, ahí vemos las imágenes, un partido terrible, derrotar al Milan, al mejor Milan de Europa, que sin lugar a dudas con un presupuesto hipermillonario. Paso a un partido que jugamos con Vélez Sarsfield, con Flamengo en Florianópolis, Flamengo de Romario, que jugaba también Junior Baiano, jugaba Renato Gaúcho, que es el técnico actual del Gremio. Del Gremio, exacto. ¿El árbitro quién era? El mismo. Nuestro gran amigo Epifanio González. ¡Epifanio! No. Epi. Entonces me dice en el partido, mira que necesito 3 camisetas que tengo mis hijas, tengo que regalarlas. Claro, para Nato González. Entonces le dije yo, cobrando hacer 3 tiros libres, acá me deja la penal, listo, no hay por la, a meter en la camiseta, le dije. Bueno, vamos al partido, 0-0, minuto 90, cobra un tiro libre en contra de nosotros. ¡No! Pero vos no le dijiste de dónde. Y le dije, cobra. De bomba. Carruaje. Puro yucatan de tipo, vino los mongueros se le la goles. Pateaba Romario. No. El Chapulín. Tiro libre y Romario le pega de puntín, salta a mi defensor y la pelota pasa por debajo. Me trastrabillo y voy, me tiro y lo saco al lado del poste, me llevo el hombro con el poste, córner, y del piso le grito, Epifanio era un huepotita, metetamos pembala ese hombro, y le digo. Le digo, va a venir de cobrar ya muy tío a otro lado, o faltáis tío 2 minutos, y la niña pura. ¡No! ¡Claro! Bueno, espera. ¿Y en los 2 minutos siguientes? Agarra una pelota, le tira un pelotazo terrible a Assad, controla al borde del área, le pega una patada sin pelota al central de Flamengo, penal. Y Epifanio con mucha personalidad, porque había todos morochos eran alrededor. Sí, para no decir otra cosa, por si no dicen que estamos discriminando. Claro, ahora la gente se enoja por todo. Y con personalidad cobró penal. Todos nos querían matar. Los de Flamengo, voy acomodo,
viene Renato Gaúcho, Romario, todo eso. Dios mío. Y nosotros hablábamos en guaraní. Por eso este es un mensaje a toda esa gente que quieren sacar y desterrar el guaraní. Olvídense, es lo mejor que tenemos, es nuestra raíz. No hay que sacar el guaraní, al contrario, hay que incentivar que los chicos puedan aprender en la escuela. ¿Por qué? Es tan lindo, porque escucho tantas excusas que dicen que es tan difícil. Y la matemática también es difícil. ¡Cierto! Hay que aprender. Es difícil, Cierto, pero no Chila. imposible. Termino la historia, acomodo la pelota y me dice Epifanio, Anique ya tiene inútil, y no voy yo para la partida. Mira, qué presión. ¡Te tiró presión! Sí. ¿Y después? Y pateo rápido, fuerte abajo y le hice el gol y ganamos 1-0. Así que les mando un gran saludo a Epifanio, que lo quiero muchísimo a todos. Espera, volvemos atrás. ¿Cuántas remeras entregaste? ¿Cómo? ¿Cuántas remeras le diste? 4 remeras del Bulldog original. ¡Muy bien! ¡Qué hijo de...!